Algunos piensan que los estropicios que muestran clases dirigentes envilecidas y decadentes son un rasgo de América Latina, mientras que otros rincones, sobre todo los del mundo desarrollado, particularmente Europa, tienen clases dirigentes de excelencia. Sin embargo, por estos días presenciamos, como es habitual en América Latina, estropicios que muestran el envilecimiento y la decadencia de las clases dirigentes. Pero si nos asomamos a Europa, también vemos estropicios patéticos que hablan de envilecimiento y de decadencia de las clases dirigentes. En América Latina, por estos días, la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, en el escenario de una economía absolutamente frágil, absolutamente tambaleante, con una debilidad patológica y cada vez más grave, en semejante escenario no tiene mejor idea que lanzar una ofensiva feroz, un ataque brutal, demoledor contra la Corte Suprema de Justicia, nada menos. Eso se llama choque de poderes. La vicepresidenta es la titular del Senado. ¿Qué otra consecuencia puede tener en una economía tan frágil, tan vulnerable, tan lastimada como la Argentina, con sectores de la sociedad que se están despeñando al hambre? ¿Qué otra cosa puede ocasionar que no sea nafta en el fuego, ¿no? Que no sea empeorarlo todo en materia de económica? Eso es lo único que puede producir un choque de poderes como el que intenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina de estos días. Es increíble que se pueda poner los problemas personales con un poder del Estado, en este caso la justicia, por encima de la tragedia económica y social que está viviendo la Argentina. Bueno, esa es una señal de que semejantes estropicios muestran envilecimiento y decadencia en la clase dirigente argentina. Y el otro ejemplo es Brasil. Patético, también patético, Jair Bolsonaro, el presidente, que lleva tiempo diciendo que en las próximas elecciones presidenciales, las de octubre, se va a cometer un fraude. Abre el paraguas de antemano, lo están diciendo las encuestas. Todas las encuestas están señalando que, de no cambiar la situación, habrá un triunfo incluso abrumador de parte del líder del PT y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y sin embargo, Bolsonaro sigue repitiendo esa estratagema que se vuelve burda cuando hay encuestas que dicen: pero ¿por qué querría alguien cometer un fraude para perjudicarlo a usted si las encuestas dicen que usted va a perder? No tiene sentido, es absurdo. Es absurdo plantear eso, mucho más cuando tiene un antecedente cercano en el tiempo y trágico en las consecuencias. Donald Trump, ni bien las encuestas empezaron a mostrarle que era muy posible que perdiera la elección presidencial contra Joe Biden, empezó a decir que iba a haber fraude. Mucho antes de la elección él ya decía que iba a haber fraude, y por supuesto eso dijo cuando el escrutinio mostró lo mismo que anunciaban las encuestas, que había perdido. Las encuestas decían que iba a perder, bueno, el escrutinio lo certificó, perdió y gritó fraude y trató de tumbar el sistema electoral. Por lo tanto, si Bolsonaro está haciendo lo que está haciendo, la única lectura posible es que está intentando un golpe de Estado contra el sistema electoral, un golpe de Estado al fin. Está instando a los militares a que impidan la realización de elecciones, así él puede continuar en el poder, porque si hay urnas de por medio, las encuestas dicen que va a perder. Pero lo curioso es esto: semejante estropicio político que llevó incluso al mundo
porque lo explicó en una conferencia que dio ante los embajadores, o sea, ante los representantes de los países del mundo en Brasil. Ante ellos desplegó ese estratagema burdo, ¿no?, para justificar o para impulsar un golpe militar contra el sistema electoral que lo haga permanecer en el poder, porque si hay votos él pierde. Pero anunciar que va a haber fraude cuando las encuestas están diciendo que va a perder, no tiene sentido. Los estropicios no son propios de Latinoamérica y no hay ya una clase dirigente de excelencia en Europa que la tuvo en su momento, sobre todo en la post-Segunda Guerra Mundial, pero en este momento no. Hay dos ejemplos claves: Boris Johnson organizando reuniones y fiestas en el 10 de Downing Street en plena pandemia, cuando imperaban para los ingleses, los galeses y los escoceses y los irlandeses del Ulster los impedimentos de reunirse. O sea, en Downing Street pasaba lo mismo que ocurría en la Quinta de Olivos, donde se celebraban cumpleaños cuando no se podía hacer eso. Y ahora viene un caso peor, un caso de un patetismo increíble. El estropicio ocurrido en Italia, el estropicio que muestra un grado de envilecimiento y de decadencia de la clase dirigente italiana que creo no tiene antecedentes. Y mire que hubo cada aparato en el Palacio Chigi, ¿no? Hubo cada aparato, Silvio Berlusconi entre ellos, pero en este caso es increíble. Italia debe haber sido en este tiempo, en este último año, uno de los pocos países en el mundo donde había un gobernante respetadísimo por su sociedad y respetadísimo a nivel regional y a nivel internacional en general. Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, un economista brillante con una formación muy sólida y una reputación de hombre decente, inteligente, preparado, alguien que como presidente del Banco Central Europeo tuvo que enfrentar tembladerales financieros y ahí mostró el pulso que tiene agarrando el timón en semejantes tempestades. Bueno, nada menos que un economista de esa estatura y de esa respetabilidad se convirtió en primer ministro, ¿no?, en una deriva en la que venía el gobierno, pero el hecho es que asumió hace un año y pico y no había perdido su prestigio, el respaldo, la confianza de la sociedad, lo mostraban las encuestas permanentemente, seguía siendo respetado. Donde uno mira en el mundo ve que llega un gobernante y su popularidad se empieza a licuar cada vez más aceleradamente, cada vez más aceleradamente. Había una excepción, Mario Draghi, el primer ministro italiano. ¿Y qué pasó? La dirigencia de los partidos que sostenían su gobierno complotaron contra él y lo hicieron caer. O sea, los dirigentes de la derecha italiana, porque en este caso fueron los partidos de la derecha italiana, Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, le quitaron el respaldo y lo dejaron vulnerable ante la embestida de Giuseppe Conte, el líder del movimiento Cinque Stelle, ¿no?, que fue quien quiso tumbarlo, y quiso tumbarlo por sed de revancha y por codicia para recuperar un cargo que había perdido por inútil. Pero lo increíble es que Italia haya tenido como primer ministro a Mario Draghi y que la clase dirigente, en este caso de la derecha, haya decidido sacárselo de encima por las razones más mezquinas. Estropicio que muestra envilecimiento y decadencia. El proceso que desembocó en tener un primer ministro de excelencia como Mario Draghi había empezado cuando en una elección
Los partidos más votados fueron el Movimiento 5 Estrellas, por entonces liderado por el actor Beppe Grillo, y la Liga, el partido de la derecha dura, por entonces y ahora también liderado por Matteo Salvini. Como eran dos partidos fuertes con liderazgos fuertes para ponerse de acuerdo sobre quién iba a ocupar el cargo del primer ministro, buscaron una figura débil, ¿no? Un tercero que pudiese ahí mediar, y lo colocaron como primer ministro. ¿A quién pusieron? A Giuseppe Conte, un abogado que era profesor en la universidad, totalmente ignoto en el escenario político. Se suponía que iba a ser un primer ministro débil, y sin duda que lo fue. En el centro del escenario estaba siempre, durante ese gobierno, Matteo Salvini, el líder del partido derechista La Liga. Pero en un momento determinado, Giuseppe Conte se confabula con Luigi Di Maio, ahora ya era el líder del Movimiento 5 Estrellas, y se sacan de encima a Matteo Salvini y su partido La Liga para aliarse con el Partido Democrático de Matteo Renzi, la centroizquierda, ¿no? Bueno, ahí empieza a confabular desde afuera el partido derechista que había sido desplazado del gobierno, hasta que en un momento determinado se decide sacar a Mario Conte, un primer ministro gris, opaco, y se coloca a Mario Draghi. Le piden a este economista prestigioso que venga y asuma como primer ministro al frente de un gobierno técnico. Bien, la nueva configuración del gobierno abarcaba desde la derecha hasta la izquierda, porque salvo Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, el partido derechista, pero derechista, descendiente de Mussolini, que lidera Giorgia Meloni, estaban las otras fuerzas de la derecha. Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini, pero también seguía el Movimiento 5 Estrellas y estaba el Partido Democrático. O sea, era una coalición que iba desde la derecha hasta la centroizquierda. Pero Conte no pudo más de celos, no pudo más de ambición de recuperar el cargo, incluso de sed de revancha, porque se había quedado con la sangre en el ojo, de que lo sacaran del cargo de primer ministro para poner al prestigioso Mario Draghi. Entonces empezó a confabular, y en la primera en que pudo ponerle la traba, hizo trastabillar al gobierno de Mario Draghi. Draghi presenta su renuncia al presidente Sergio Mattarella. Mattarella le pide que continúe en el cargo, que revierta esa decisión de renunciar, que intente formar un nuevo gobierno, y Draghi condiciona permanecer en el cargo, pero a esas condiciones se las rechazaron quienes formaban parte de su gobierno. Solo la centroizquierda, el Partido Democrático, quiso seguir sosteniendo a Draghi. Los partidos de la derecha lo abandonaron, haciendo cálculos electorales. Los cálculos electorales le daba que le conviene hacer hundir al gobierno, que se adelanten las elecciones y hacer una coalición que incluya al partido mussolinista que encabeza Giorgia Meloni, porque seguramente ganan la elección. En fin, estropicios hay en todos lados. Son estropicios que muestran envilecimiento y decadencia de las clases dirigentes. Lo hemos visto en Argentina y en Brasil por estos días, pero también en la Gran Bretaña, que está eyectando a Boris Johnson, y en la Italia, que se acaba de perder en un tembladeral absurdo un primer ministro de lujo.